Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta noche de sábado, Señor, 5 de marzo, sábado 5 de marzo 2022. En esta noche, Señor, estamos aquí reunidos, Padre, para seguir firmes, inamovibles en la asignación que tú has dado a esta iglesia, Señor. Y sobre todo, Padre, haciendo tu voluntad. Después de alabarte, glorificarte, exaltarte, bendecirte, sujetamos nuestra mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Espíritu Santo, para que usted solamente hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones. Deme de su gracia, deme de su amor, deme de su dirección, y sobre todo, bendito Dios, de que usted, Señor, sea exaltado únicamente y honrado, y que todos los hijos espirituales de casa y de los que están bajo la cobertura, Señor, usted los bendiga grandemente. Usted, Señor, les enseña a ser valientes en este tiempo que usted quiere, valientes, hombres fieles, hombres leales, Padre, como el apóstol Pablo. La gloria sea para usted, que esta palabra no regrese vacía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que siempre tenemos que buscarlo, ¿verdad? No importa la situación que estemos pasando, viviendo, porque este 2022 el Señor va a seguir probando a su iglesia y pasándola por el fuego de la aprobación, de la firmeza, pero sobre todo la mirada y confianza en Dios. Y el Señor preguntándole cuál es la palabra que quiere hablar a mi vida, y no solamente a mi vida, sino a la congregación y a todas las congregaciones que están bajo cobertura, para los pastores y para los hijos de casa. Dice, y los otros 9, ¿dónde están? Solo son de labios los demás. Fíjate lo que está diciendo el Señor hoy en esta noche de sábado. Y los otros 9, ¿dónde están? Son solo de labios los demás. Fíjate. Entonces el Señor Jesucristo nos está hablando de una cantidad. Dice, y los 9, ¿dónde están? Dice, son solo de labios los demás. Entonces, recuerdo mi vida, que cuando yo no conocía a Cristo, no era nada. Y cuando llegó a Cristo, el Señor me salvó, me perdonó y me libertó. Y Él me llamó y nos llamó para servirle. Nunca pensábamos nosotros servirle. Nunca pensábamos que nosotros iba el Señor usarnos. Jamás. De hecho, ni pasaba la idea ni el pensamiento en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero cuando Dios ya te marcó, y Dios ya me marcó para servirle, Él quiere que tú entiendas que Él sin ti, Él sigue siendo Dios. Dios sin ti, Él sigue siendo Dios. Y que recuerdes que Dios, Él, si tú no lo alabas, si tú no lo adoras, Él tiene millares y millones de ángeles que le alaban en los cielos. Y si tú no quieres predicar la palabra de Dios, es un privilegio que te ha dado a ti y a mí para predicar la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo, en su palabra, en la Biblia, en la Santa Biblia, habla que los ángeles quisieran hacerlo, los ángeles de Dios, pero ellos no pueden hacerlo, porque eso solamente fue a los que llamó y escogió Dios. Entonces, hoy el Señor habla a mi vida de permanecer firme, de permanecer inamovible, y sobre todo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tú pensabas que contigo, o que eras indispensable para la obra. Pensabas que si tú te ibas, la iglesia no iba a crecer. O pensabas que si tú te apartabas de la iglesia, la obra iba a parar. Estás equivocado, dice el Señor. Porque muchos, dice el Señor, me buscan solamente cuando me necesitan. Muchos me buscan solamente cuando están en problemas. Muchos me buscan solamente por interés de que les dé de comer y los bendiga. Muchos me buscan solamente porque
quieren que le resuelva tal necesidad, pero después me dan la espalda, como los 10 leprosos. ¿Dónde están los 9? El Señor preguntó, hizo esa pregunta a sus discípulos, hizo esa pregunta en ese lugar donde Él sanó a esos 10 leprosos. ¿Y los otros 9 dónde están? Y hoy el Señor está preguntándote, iglesia, y no solamente en esta local, sino en las demás iglesias, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están aquellos que dicen que me aman? ¿Dónde están aquellos que se comprometieron? ¿Dónde están aquellos que juraron y lloraron y postrados que me iban a servir? ¿Dónde están? Dice el Señor, ¿dónde están aquellos que salvé? ¿Dónde están aquellos que liberté? ¿Dónde están aquellos que perdoné? ¿Dónde están aquellos que vieron mi mano moverse a su favor y que ahora están en el mundo? Dice el Señor, hoy más que nunca quiero que entiendas, iglesia, que sin mí nada eres, sin mí nada podéis hacer. Y también quiero que entiendas, sierva, que has abandonado el lugar donde yo te asigné, donde yo te coloqué, donde yo te llevé, y que por estar viendo solamente a los siervos, lo que permití es para ver dónde estaba tu corazón y tu mirada. Pero dice el Señor, contigo o sin ti, o a pesar de ti, mi obra sigue. Mis apóstoles siguen firmes y van a abrir más congregaciones en este 2022. Le pese a quien le pese, le moleste a quien le moleste, el que yo levanto nadie lo podrá derribar. La iglesia que yo levanto nadie la podrá parar, porque yo estoy. Y entonces tú debes de entender, hijo, hija, que cuando tú vienes a la iglesia, el beneficiado eres tú. Cuando tú te sales no vienes a la iglesia, el perjudicado eres tú. Que tú, sierva, que te consideraba maduro, que no has pasado la prueba porque no has madurado, que pusiste la mirada en las estructuras de la iglesia, en los hijos, siervos que tengo al frente, y que dices, mejor me voy, mejor me retiro de esa congregación. Te considerabas indispensable, pero dice el Señor, voy a empezar a tratar con cada uno de aquellos que se pensaron que solamente prometer y jurar ante mí, porque muchos sí juran, aunque yo digo que no deben de jurar ni por los cielos ni por la tierra, pero confiesan que me van a servir. Y a la hora de la prueba, a la hora de la lucha, a la hora de convocarlos, a la hora de citarlos, me dan la espalda. Y te vas de la congregación, pensando que te escaparás como Jonás, pensando que nada más así me quedaré con los brazos cruzados. Dice Dios, yo te exhorto, yo te confronto porque no quiero que te pierdas. Y recuerda lo que le pasó a Jonás. Empezaré a tratar con cada uno de aquellos que se fueron. Porque dice el Señor, te hablé con cuerdas de amor. Iglesia, no has entendido que yo sin ti soy Dios, que yo sin ti mis obras siguen, porque yo las proveo, porque yo las sustento. Y por eso dice el Señor, muchos andan de iglesia en iglesia buscando una iglesia perfecta, buscando un ministro perfecto. No hay ministro perfecto ni iglesia perfecta, dice el Señor. Por eso quiero que te arrepientas, dice el Señor. Y por eso nos dice la palabra de Dios en Lucas 17:17. El Señor cansado, el Señor molesto, furioso, porque al hacer la pregunta en San Lucas 17:17, respondiendo Jesús, dijo, si te das cuenta, el Señor nos hace preguntas. El Señor Jesucristo estaba predicando así como yo en carne, y Él estaba haciendo una pregunta. El Señor nos pregunta, para preguntarnos nosotros nos interroga. Quiere saber, aunque Él conoce todo lo que tenemos en el corazón y en la mente, y nos conoce, y somos radiografías transparentes delante de Él, dijo, ¿no son los 10 que fueron limpiados? ¿No son los 10 los que fueron limpiados? Y entonces,
Y luego dice, ¿y los 9? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Esos que me glorificaban, esos que me alababan, esos que me servían, ¿dónde están? Esos que yo sané. De esos 10 leprosos nomás hay uno. ¿Dónde están los demás? Y dice el Señor, de por sí mi iglesia no entiende que yo doy la vida, quito la vida y que yo bendigo. Dice el Señor, a veces tú te quejas por una prueba que pasas y te empiezas a quejar. A veces yo permito una prueba, una lucha, una batalla, un desierto y te empiezas a quejar. Y no logras entender que lo que tú estás pasando, iglesia, lo que tú estás pasando, ministro, ministra, que lo que tú estás pasando, hijo de Dios, no es nada comparado a lo que mi Hijo Jesús, cuando vino en carne y fue a la cruz, no es nada comparado con lo que Él padeció. Recuerda, Él sudó gotas de sangre. Él nunca me negó. Él dijo, Padre, si es tu voluntad que yo vaya a la cruz, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Y Él caminaba y te veía y me veía y decía, yo voy a ir a cumplir la voluntad del Padre para que de esa manera toda esta gente sea salva cuando me crea. Y caminaba, se caía, caminaba, se volvía a caer, caminaba, volvía a caer, y caminaba y volvía a caer el Señor y se levantaba. 7 veces cayó el Señor y se levantó cargando esa cruz de pecado, esa cruz de iniquidad, esa cruz de maldad de la humanidad. Él siendo santo, Él siendo recto, Él siendo justo, Él siendo sin mancha, Él siendo sin pecado, Él fue por ti y por mí a la cruz. Y ahí antes de llegar a ser crucificado, recuerda, 39 latigazos, una corona de espinas, una lanza en su costado derecho en donde traspasó su lado derecho y salió sangre, gotas de sangre. Fue desfigurado, fue lacerado, fue humillado, fue bofeteado. Sus vestiduras las repartieron. Y dice el Señor, mi iglesia es malagradecida. Mi iglesia es interesada. Por eso yo le di la palabra a mi Hijo Jesús cuando andaba predicando y les decía, sepulcros blanqueados, generación de víboras, hipócritas, fariseos. Dice el Señor, porque una pruebita se empiezan a renegar y empiezan a decirme, ay, mejor Señor, no te voy a buscar, mejor me quedo en la casa, mejor no voy a servir. Pero no saben que hay ese infierno y ese infierno donde el gusano nunca muere y donde tu alma será atormentado eternamente. Por eso dice el Señor, tú pensabas que mi iglesia no va a crecer, que mi iglesia no se iba a afirmar, que mi iglesia no va a hacer mi voluntad y no se va a hacer mi voluntad en la iglesia que yo levanto. Dice el Señor, nadie es indispensable. Si tú has dejado tu lugar y te has ido, yo voy a tratar contigo. Tú lo verás. De mí nadie se burla, dice Jehová el Señor. Recuerda, Dagón y los filisteos, yo permití que capturaran el arca, que yo dejé escrito el arca del Dios de Israel. Y ellos pensaron que yo no defendía a mi pueblo, a mi ejército de Israel, pero no era eso, sino que yo quería mostrarle a ese ídolo, a ese dios pagano, a ese principado, Dagón, y a los filisteos, que de mí nadie se burla. Y dice el Señor, tú ves que yo dejé escrito, que mi mano dura se movió sobre ellos y quebranté y azoté
dice el Señor, con tumores. Y ellos empezaron a tener temor, terror. Y su dios Dagón cayó y se postró delante del arca del Dios Israel. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor que hubo una cantidad, no fue mucha, fueron 10, pero de esos 10, ¿dónde están los 9? Solamente uno estaba ahí. Dice el Señor, y en este tiempo la iglesia no entiende que yo soy el que mando y soy autosuficiente. Y dice el Señor, mis obras van a seguir, las congregaciones van a seguir. Y yo voy a demostrarte a ti, incrédulo, a ti que te has opuesto a la obra mía, a ti que me has dejado, que yo soy Dios y que yo al que levanto nadie lo puede parar ni frenar, porque al contrario, viene una gran bendición para esta hora. Muchas almas vienen a esta iglesia y muchos han hablado en contra de esta iglesia por el mismo de que no entienden cómo obro yo, y ustedes dicen, ¿cómo puede haber una iglesia en esta zona? ¿Cómo puede haber una iglesia en este lugar? Pero dice el Señor, recuerda, yo forjo a los grandes ministerios en las situaciones y lugares más difíciles. Ve a David, cómo antes de ser levantado, yo lo aparté antes de que naciera del vientre de su madre a David, y lo puse en una cueva que se llama Cueva de Adulán. Y ahí estuvo él, afligido, y muchos afligidos vinieron y estuvieron ahí. Y después que te pasó ese tiempo, ¿qué pasó? Ellos fueron los valientes de David. Ellos fueron los valientes de David. Pero ¿qué pasó después de la cueva? Salieron, ¿y qué pasó en el segundo tiempo? Tercer tiempo. Primero tiempo es que los aparté yo desde antes de que nacieran, yo los aparté del vientre de su madre a David, a los valientes de David. Después los paso a estar en la cueva de Adulán. Ahí estuvieron David, los afligidos y los menesterosos, los que no daban un peso por ellos. Y después, ¿qué pasó? Saqué a David, y David derrotó osos y leones y mató osos y leones. Y después de ese periodo de preparación y de entrenamiento, probé su corazón, probé su fe, probé su valentía, probé su firmeza, pero sobre todo su confianza y dependencia en mí. Por eso cuando permití que David se enfrentara a Goliat, David sabía que yo estaba con él. David sabía que iba a vencer a ese gigante, que todos quedaban aterrados y adonadados, atónitos, porque los atormentaba. Pero David, aunque era pequeño de estatura, aunque no tenía experiencia, él estaba seguro que iba a derrotar a Goliat en mi nombre. Y con esas 5 piedras y esa onda, y esa piedra que fue lanzada a su frente, cayó. Y después le cortó la cabeza a Goliat, mi siervo David, y de ahí lo dio a las aves del campo. Si te das cuenta, hay muchos que se van por apariencias. Y hay muchos que no saben cómo obro yo y cómo trabajo yo en mi obra y en los ministerios. Recuerda, cuando tú veas a uno caer, ora por él y levántalo, porque más adelante puede ser tú. Y todos los que llamé al ministerio van a pasar diferentes pruebas en diferentes tiempos. A veces las pruebas son personales, a veces las pruebas en el sentido individual, y después son familiares las pruebas, y luego las pruebas es en la iglesia, para ver quién es obrero aprobado y quién es obrero reprobado. Por eso es como yo formo el carácter de mis guerreros, como yo formo a mis verdaderos guerreros y mis siervos, dice el Señor, porque yo
quiero hombres decididos, valientes, que no se doblegan ni me dan la espalda por una pruebita, ni se empiezan a quejar. Por eso hoy te llamo al arrepentimiento, a los que han abandonado la congregación, a los que han dejado de congregarse, a los que han dejado el ministerio. Dice el Señor, si yo te di el ministerio, ¿por qué has dejado el ministerio? Si yo te di la congregación, ¿por qué has dejado la congregación? Porque gente inmadura se fue y rebelde. Recuerda, yo limpio la iglesia y yo traigo gente que realmente me ama. No importa si son 3 o 5, no importa. Porque a su tiempo yo te bendeciré grandemente, trayendo almas, porque estoy probándote y llevándote a una madurez para el crecimiento. Y por eso vemos que Dios está hablando. ¿Dónde están los demás? Porque hay muchos que hablan y lloran y pasa un tiempo y ya no están en la congregación. Y por eso aquí solamente un valiente, solamente un agradecido, solamente uno que conocía bien que Jesús lo sanó de lepra y vino adelante del Señor, le dijo: Señor, gracias. Le dijo: Señor, gracias por fijarte en mí. Le dijo: Señor, gracias por acordarte de mí. Le dijo: Señor, no tengo a dónde ir. Yo sé que tú eres el único que me sanaste y eres el que me vas a bendecir. Eres el que vas a llamar mi vida para servirte. Y por eso te voy a ser fiel. Y ese leproso, todo eso en rema me está trayendo el espíritu que pasó en su mente y en su corazón. Por eso muchos son emocionalistas y carnales. Y ponen la mirada en los sucesos y acontecimientos y pruebas. Y por eso yo he ordenado, dice el Señor, a varios siervos de otras naciones para que se disfracen de mendigos y estén en la entrada de la congregación pidiendo una limosna, para que todos los que se reúnen en esa iglesia vean si realmente aman al afligido, si realmente aman al caído, si realmente se esfuerzan. Y dice el Señor, y veo que su corazón está muy lejos. Su boca dice que me ama, pero sus hechos están lejos y sobre todo me niegan. Y su corazón está lejos. Hoy te digo, iglesia, que seas madura, porque solamente los maduros, dice el Señor, y fieles se irán conmigo. Mi iglesia, dice el Señor, está tibia, mi iglesia está fría, mi iglesia me ha dejado. En todas las naciones la iglesia no ha entendido que son luz y que estoy pronto por venir. Entonces nadie es indispensable para la obra de Dios. Contigo o sin ti o a pesar de ti, cada iglesia que yo levanto crece y crecerá. Y por eso, dice el Señor, estoy siempre hablando de que hay gente que nada más llega a ver qué hay. Y piensan que son indispensables y que si se van, la iglesia ya no sigue. Dice, eso piensan porque no me conocen, ni nunca han nacido. Por eso el Señor siempre dice la palabra de Dios en Mateo 15:8, dice la palabra de Dios en San Mateo 15:8. San Mateo 15:8 dice la palabra de Dios. San Mateo 15:8 dice la palabra de Dios: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Acuérdate que Dios quiere que le agrademos al Señor, no agradarle a nadie de humano o a un impío o los hijos del diablo. A ellos no tenemos que agradarles, ni a la cizaña tenemos que agradarles. Tenemos que solamente agradarle a Dios, porque el único que nos va a salvar y cuidar y proteger por hacer su voluntad y hablar lo que Él quiere es Jesucristo. Y por eso aquí hablaba que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y por eso la gente que no conoce a Dios
o los mismos apóstatas que han abandonado a Dios, empieza el diablo a usarlos para querernos vernos perfectos o para calumniarnos y acusarnos. Pero pasa ese tiempo y después ellos van a estar al frente y se dan cuenta que no es fácil servir a Dios, no es fácil apuntar y señalar. Entonces Dios te llama a que te arrepientas porque has estado murmurando y hablando en contra de mis siervos, en contra de los pastores que te he puesto. Y tú piensas que contigo se harían mejor las cosas si fueras pastor o si fueras el ministro que le doy para la congregación. Pero recuerda, yo no te la di porque si tú la diera en tus manos, no estaría abierta la iglesia. Si esa iglesia te la diera a ti maduro, muchas almas se perderían. Si esa obra yo te la entregaría, dice el Señor, no haría mi voluntad. Por eso dice el Señor, no me pidas cambia a los pastores. Mejor di, cámbiame a mí, porque tú eres el que estás mal. Y por eso andas de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, pensando que no te veo, que no te miro. Pero dice el Señor, donde quiera que vayas, yo he puesto autoridades para que te sujetes y obedezcas por amor. Si no aprendes obediencia, si no aprendes sujeción a mí, dice el Señor, te vas a tener muchos problemas. Y por eso en las escuelas, por eso en lo secular, en tu trabajo, por eso en las iglesias hay mucho chisme y murmuración, porque no eres maduro, eres tibio. Y por eso dices que me amas, pero viene la prueba y te vas. ¿Y dónde están aquellos que se comprometieron conmigo? ¿A dónde están aquellos que dijeron que me iban a servir? ¿A dónde están aquellos? Dice el Señor, ¿a dónde están? Pero recuerda, dice el Señor, de mí nadie se burla. Por eso el Señor nos está hablando siempre. Y dice en la palabra de Dios que ya vimos en San Mateo 15:8, solo de labios, ¿verdad? Entonces, el único fiel y agradecido fue uno de los 10 leprosos. Los demás 9, nomás les importó ser sanos, pero jamás de los jamases se recordaron que lo hizo, quién lo hizo. Recordaron dónde Dios lo hizo, cómo lo hizo. Nadie. Y dice el Señor, así hay muchos malagradecidos en mi iglesia y todavía son sinvergüenzas. No diezman ni dan primicias y quieren que los bendiga. Ahora, piensan que yo no los bendigo, sí, pero no es como yo quisiera. Y forman al Dios a su conveniencia, a su forma y a su manera. Y muchos dicen, no diezman cuando son hijos, cuando son discípulos, menos cuando los levanto como ministerios. Y muchos se excusan, es que tengo deudas, es que tengo muchos compromisos, es que tengo muchos gastos. Pero nunca vas a tener si le das todo al César y nada a mí. Y dice el Señor, no discutas. Lo que yo escribí en mi palabra en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es inspirada por el Espíritu Santo para instruir, para corregir. Entonces, ¿por qué te la acomodas a tu manera? ¿Por qué la quieres hacer a tu manera? Y dice, por eso andan en maldición, por eso andan perdidos, porque viene una prueba y se van como la espuma. Pero dice el Señor, qué bueno que vi dónde está tu corazón. Por eso yo probé a mi siervo Abraham y a Sara los probé. ¿Quién salió aprobado de ese matrimonio? El que salió aprobado de ese matrimonio fue Abraham. Porque Abraham sí me creyó, Abraham sí confió, Abraham sí me obedeció. Cuando le dije, trae a tu hijo Isaac, tiéndelo en una mesa y mátalo con un puñal, y estaba a punto, le dije, detente, solamente quería probar tu corazón y tu obediencia. Pero Sara empezó a refutarme, empezó a cuestionarme, empezó a contradecirme, que ya era grande, que cómo es que tiene una materia estéril, diciendo que me ama, pero quejándose, pero refutando, pero cuestionando, salió reprobada.
y por mi misericordia le di ese hijo. Y dice el Señor, así yo por mi misericordia, a pesar de que me dejas, a pesar de que no entiendes de lo que yo viví y padecí cuando mi hijo Jesús anduvo en tierra y fue a la cruz, todo lo que padeció, y tú una probita, una prueba chiquita, sencilla, pequeña, te empiezas a quejar y me empiezas a dar la espalda y empiezas a decir, mejor no. Pero recuerda, ¿cómo era tu vida antes de que me conocieras? Dice el Señor. Mírate y cómo es tu vida hoy, que me conoces y que eres tibio. Hoy te llamo al arrepentimiento para que quites toda tibieza. Hoy te llamo al arrepentimiento para que dejes la frialdad. Porque si tú no entiendes que la frialdad te va a llevar al infierno y ahí serás atormentado y calentado con llamas de fuego del infierno, será eternamente. Dice el Señor, no juegues conmigo, no juegues con el ministerio, no juegues con los dones que yo te he dado. No hables por hablar, porque hay muchos que hablaron en todas las congregaciones, en toda mi iglesia, en toda la faz de la tierra. Y muchos terminaron en el pecado. Probé sus vidas, probé sus corazones, no fueron actos para el ministerio, no fueron actos para el llamado. Pero dice el Señor, estás a tiempo de arrepentirte. Estás a tiempo de volver a mí, estás a tiempo de reconocer tu falta y tu culpa. Estás a tiempo de reconocer que has sido piedra de tropiezo. Muchos hijos, hijas que ya tienen años en la iglesia, andan de un lugar y de otro lugar, de congregación en congregación, de iglesia en iglesia, pensando y buscando una iglesia perfecta, buscando y pensando un hombre y una mujer perfecta. Pero dice el Señor, solamente el santo fue mi Hijo Jesús, sin pecado y sin mancha. Y por eso dice el Señor, arrepiéntete, porque voy a tratar con todos los que me han dado la espalda, con todos los que pensaron que nada más era comprometerse. Y muchos me han dado la espalda y piensan que esos bienes que tienen, esos negocios que tienen, esos carros que tienen, pero no se los he dado yo, porque yo no bendigo así. Y vas a ver que tus riquezas no son más que polvo. Lo que yo doy permanece. Así como el dinero es bendecido, te alcanzará. Cuando me obedeces y diezmas, ofrendas y das primicia y ayudas al necesitado. Pero dice el Señor, muchos acomodan la palabra a su antojo, son interesados, me buscan cuando quieren, a la hora que quieren y si pueden. Siempre así ha sido, siempre. Por eso ustedes, dice, cuando mi hijo Jesús andaba predicando, muchos se acercaban por la comida, lo seguían por la comida, lo seguían porque predicaba y hacía milagros, sanidades y resurrección de muertos cuando anduvo mi hijo Jesús en la tierra. Y así sigo obrando. Pero dice el Señor, basta ya de tus intereses, primero soy yo. Y por eso Dios nos habla de que la iglesia a nivel mundial, ¿cómo está? Y por eso nosotros tenemos que entender que Dios no es un juguete, que Dios no es un muñeco de yeso, y que decimos, ahora sí, mañana no. Y por eso la palabra de Dios dice, en Números 11:1, dice la palabra de Dios, en Números 11:1, dice la palabra bendita de Dios, en Números 11:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Números 11:1. En Números 11:1 dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que el pueblo se quedó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Dios está llamando a la iglesia al arrepentimiento, volver al Señor, porque si no, vas a hacer enojar al Señor. Y entonces, el Señor es Señor. El Señor manda. Y no nomás fue en el Antiguo Testamento. Aunque
Él tiene mucha misericordia, aunque Él es muy bueno. Pero ve qué le pasó al barco del Titanic. Fue hundido por Dios, porque ese creador de ese barco Titanic retó y se sintió superior. ¿Y cómo le fue? Entonces la ira de Dios ardió sobre él y ese barco se hundió. ¿Cómo les fue en este siglo que pasado a los Beatles? ¿Cómo les fue? Estamos hablando de un tiempo no muy lejano. ¿Cómo les fue a los Beatles que se sintieron sentir superiores que ante nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué les pasó? La ira de Jehová vino sobre ellos. Entonces, aquí vemos que el Señor se enojó. Aconteció que el pueblo se quejó. Ya basta de quejas. Ya basta de pretextos. Ya basta de excusas. Ya basta de justificaciones. Ya basta de poner la mirada en el hombre. Ya basta de poner la mirada en las cuatro paredes, porque las cuatro paredes no te van a salvar. Ya basta, dice el Señor, de tu comodidad. Ya basta de tus, solamente de que te resuelva tus problemas. Ya basta de acomodarte la palabra como tú quieres. Ya basta de formar un Dios a tu forma y a tu manera. Ya basta de tibieza, dice el Señor. Ya basta de frialdad. Ya basta de poner siempre quejas para servirme, de poner quejas siempre para buscarme, de poner quejas siempre cuando no te contesto a tiempo, a la hora que tú me pides. Ya basta de pedirme, pero no orar, no tener una relación conmigo. Ya basta, dice el Señor. Y dice el Señor, yo voy a traer, dice el Señor, a todos aquellos que me dejaron, porque yo soy el Dios. El que yo tomo en mis manos nadie me lo arrebata. Porque yo te amo, iglesia, porque yo peleo por ti, porque mi Hijo Jesús fue a la cruz y por eso voy a traer con azote, con trato, con disciplina. Y entonces vendrás, muchos vienen después en las congregaciones con silla de ruedas. Muchos vienen con enfermedades terminales. Muchos vienen en una situación sin brazos ni piernas. Y muchos vienen, dice el Señor, para que los libre de las garras de Satanás. Pero dice el Señor, estoy cansado de hacerlo contigo, iglesia, y nada más me buscas cuando quieres que te sane, cuando quieres que te ayude, cuando quieres que te bendiga. Y por eso estoy preguntando, ¿dónde están los que prometieron servirme? ¿Dónde están los que prometieron congregarse? ¿Dónde están los que prometieron ir a evangelizar? ¿Dónde están los que prometieron estar en todo momento y en todas circunstancias sirviendo? ¿Dónde están? Y por eso dice el Señor, nada más uno vino, un leproso entendió, que fuera de mí, ¿a dónde iría? Como el apóstol Pedro, que yo le dije, si no quieres seguirme, si no quieres estar conmigo, si no quieres que te disipule, si ya te he dicho que las cosas son con paciencia, ¿por qué saca la espada y le corta las orejas a ese soldado? Si ya te he dicho que yo soy el que doy, yo soy el que bendigo, que yo soy el que te sostengo, que yo soy el que te salvo, que yo soy el único Dios verdadero, ¿por qué me contradices? ¿Por qué me niegas? Como el apóstol Pablo me negó 3 veces. Y por eso yo le dije, y yo he dicho mi palabra, el que no está conmigo, contra mí está. Y le dije al apóstol Pedro, bueno, si no quieres seguirme, si no quieres estar conmigo, que yo soy tu Dios, y a pesar de que me conoces, así como le dije a Tomás, le dije yo, y sabemos que en la palabra de Dios dice el Señor que le dijo a Pedro, si no quieres estar conmigo, si no quieres discipularte, si no quieres obedecerme, si no quieres sujetarte a las enseñanzas que te estoy dando, ahí está la puerta. Puedes irte. Y el apóstol Pedro
se sintió confrontado, enfrentado, y le dijo: Señor, pero ¿a dónde tengo que ir si no hay ningún lugar a donde ir? Solamente tú eres el que das palabras de vida eterna. Solamente tú eres el que da salvación. Así Dios quiere que tú entiendas que a dónde podrás estar que Dios no te vea. ¿A dónde puedes ir si no hay iglesia perfecta? ¿A dónde puedes mirar a otro lugar si nada más es arena que se va a derrumbar? Solamente los que estamos en la roca, que es Cristo, podemos permanecer. Y en las pruebas es cuando salimos como el oro, más fuertes, más firmes, avanzando, más valientes. Y también vemos que Dios confrontó también, y ya no estaba en carne. Jesús ya había resucitado. Ahí, ¿qué pasó en la vida de Tomás? Fue uno de los discípulos. Estuvo con el Señor Jesús, comió con el Señor Jesús, estuvo acompañándolo, estuvo siguiéndolo, estuvo sentado cuando Él hablaba en parábolas, nuestro Señor Jesucristo, vio los milagros, vio las sanidades, vio que el poder que había en Jesucristo, sabía quién era Jesucristo. ¿Y qué pasó? Lo negó, en el sentido de que no creyó. Por eso el Señor Jesucristo, cuando resucitó, se presentó. ¿Por qué crees que Jesucristo se presentó, se apareció a las mujeres y a sus discípulos? Y uno de ellos fue Tomás. Se le presentó. Y entonces Jesús, al ya resucitar, se presentó ¿a quién? A Tomás, y le dijo: Tomás, no me toques. No es el momento que me toques. Cuando Jesús le dijo eso a Tomás, ¿qué piensas que pasó en la mente de Jesús? Le dijo: tú, Tomás, estuviste conmigo. Viste todo. Y te dije que iba a ir a la cruz, que iba a morir. Y entonces, ¿y qué iba a resucitar? ¿Y por qué ahora quieres tocarme? Si yo te dije, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudaste? Benditos son aquellos que no vieron y creyeron. Si te das cuenta, fue la segunda pregunta, más que nada, la segunda respuesta. La primera le dijo el Señor Jesús a Tomás: no me toques, porque todavía no subo, no asciendo. Pero ya después la segunda fue que refutarle, decir: bendito aquellos que no vieron y creyeron. Y hoy Dios te está diciendo, hoy, benditos aquellos que ya me han visto en milagros y en sanidades y creen. Y aquellos, porque yo soy Dios. Hola, ahí mismo. Y le damos gracias a Dios porque Él siempre nos está hablando. Entonces, si te das cuenta, el Señor está siempre hablándonos, siempre está enseñándonos. Y por eso tenemos que saber que Él dijo: benditos son aquellos que no vieron y creyeron. Entonces, si tú has visto al Señor Jesús, si tú has creído en el Señor Jesús, ¿por qué lo niegas con tus hechos? ¿Por qué desprecias al Señor? Esa es la palabra que me está trayendo ahorita en rema. ¿Por qué has despreciado al Señor? ¿Por qué no has apreciado su presencia? ¿Por qué no has honrado su palabra? ¿Por qué dices amarlo y cuando Él te convoca lo niegas y piensas buscarlo en otro lugar? Dice el Señor: ya basta de inmadurez, porque si tú sigues en inmadurez te vas a perder. Si tú sigues poniéndome excusas y quejándote, no vas a entrar a mi reino. Y por eso sabemos que Dios está hablando de lo que pasó allá en ese campamento. ¿Qué pasó en ese campamento? Dice la palabra de Dios que vimos en Números 11:1, que es fuerte, ¿verdad? En Números 11:1 dice la palabra de Dios, ¿sí?
En Números 11:1 que ya vimos, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Escuchó Jehová, fíjate, y lo oyó Jehová. O sea, no solamente oyó, sino vio. ¿Sí? Dice, a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés. Fíjate, entonces el pueblo, ¿a quién fue? A Moisés. Y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Si te das cuenta, el Señor nos está aquí hablando del orden. Hay muchos que cuando los pastores convocan a la iglesia a venir, no vienen. Se hacen de la vista gorda. No entienden que los está llamando Jesús usando al pastor. Pero ya después, cuando Dios está tratando con ellos, ahora sí, buscan al apóstol, buscan al profeta, buscan al pastor, para que vengan a orar por él, para que venga a interceder por él, para que venga a ministrarle. Pero sabemos que Dios no escuchará si la persona no se arrepiente de su pecado. Porque a veces oramos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que la misma persona confiese sus errores y sus pecados delante del Señor. Porque la salvación y el crecimiento es individual y es en arrepentimiento y amor y misericordia. Nosotros tenemos que entender que Dios es Dios y que de Dios nadie se burla. Y porque aquí se predica la palabra tal y como es. No se predica lo que nosotros queremos. Entonces te das cuenta, aquí en la palabra de Dios, en Números 11:1, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y vamos a ver que ya hemos visto que cómo está la humanidad, porque desprecian al Señor. ¿Qué pasó en Romanos capítulo 1, versículo 18? Dice la palabra de Dios. Ahí vamos a ver qué sucede cuando la gente desprecia al Señor. Es decir, no quiere nada con el Señor. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 1, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Dice la palabra de Dios. Porque la ira de Jehová se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. En sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Si te das cuenta, para todos aquellos que conocen al Señor, que le dijeron al Señor, te voy a servir, voy a buscarte, voy a congregarme, voy a congregarte, voy a obedecerte, con lágrimas. Y ahora no lo glorifican al Señor. Mejor andan glorificando al pecado. Andan glorificando y pidiéndole a ese Dios pagano, hecho de yeso, hecho de madera, y que le pusieron la santa muerte, que no tiene nada de santa. Y le están pidiendo. Ahora están glorificando a un Dios pagano, que no tiene poder ni autoridad, así como los filisteos estaban adorando a Dagón. Siendo antes adoradores de Dios, hijos de Dios, ahora se apartaron del camino de Dios y están dando gloria y honor a la idolatría. Si te das cuenta, y dice, por eso en sus razonamientos y su entenebrecido y su corazón entenebrecido, su corazón fue entenebrecido y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué pasó cuando tú dejas al Señor? Tú te apartas del Señor. Dice,
cambias la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de obra incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Si te das cuenta, Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dado culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Por qué crees que muchos, en lugar de adorar a Dios, están adorando serpientes o vacas? ¿Verdad? Dice, y dan culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Si te das cuenta, Dios nos está hablando en su palabra qué es lo que pasa cuando cambian la gloria de Dios por adorar muñecos o animales. Cuando conocían a Dios y se apartaron y ahora le dan la gloria a otras cosas menos a Dios. ¿Cómo es? Esto está pasando hoy en toda la humanidad. Y no solamente en la humanidad, sino en la misma iglesia. Los que han abandonado al Señor ahora están en el pecado. Ahora están peor que antes, porque volvieron a su vómito. Entonces Dios quiere que si te has apartado del Señor, que vuelvas al Señor y te arrepientas. Dios te está diciendo, tú que has dejado de congregarte, vuelva al Señor y arrepiéntete. Tú de que has dejado el ministerio y has cerrado la iglesia, arrepiéntete, vuelve a Dios, para que de esa manera Dios no trate contigo. Porque Dios es Dios y de Dios nadie se burla. Esta es la palabra que nos trajo Dios. La gloria es para Jesucristo. Gracias y paz. Amén.